Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Bueno, estamos de nuevo en este podcast de Esfera Pública, como siempre, con temas muy interesantes, temas muy agradables, en la compañía de Miguel Camacho. ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, Arturo. Hola a todos nuestros queridos seguidores en las redes sociales, en @Esfera Pública CO y en Facebook y en Twitter. Sí, así es. Nos pueden encontrar y en las plataformas donde tenemos el podcast, Anchor, Spotify, iVoox. Bueno, hay varios lugares. Si usted quiere consultar nuestros podcasts de diferentes temas, hay varios lugares en donde buscarlo. Simplemente busca Esfera Pública CO de Colombia, CO, y ahí van a encontrarlo. Bueno, le cuento, Miguel. Hoy vamos a hablar con un personaje del mundo de los libros y de las letras. Durante buena parte de la vida de este personaje se ha dedicado a conocer los textos escritos. Conoce como nadie infinidad de libros y en su lugar de trabajo me cuentan que sabe lo que tiene muchos libros y sabe dónde lo tiene. Pero si no lo tiene, también sabe dónde conseguirlo. Los libros es lo suyo, ha sido el instrumento para el aprendizaje y para construir amistades, alianzas, complicidades con estudiantes y académicos. Ella es Julia Elvira Pulido, la dueña de la librería Popol Vuh, o ahora como la encontramos en las redes, Julia la Librera. Doña Julia, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Me siento honrada de estar acá. Muchas gracias. Y ojalá que tengamos una conversación amena y agradable. Pues nosotros estamos muy felices, nos hemos enterado de usted por varias voces. Una persona en común nos contó la historia de Julia y yo quedé sorprendido y dije, yo a Julia la debo conocer. De pronto nos conocimos en algún momento en un sector céntrico de la capital, sin duda. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Y Miguel, realmente muchos estudiantes de ese sector del centro la conocen, imagínese. Claro, es que el centro está lleno de universidades y está lleno de ideas diferentes, de ideas o de personas que piensan distinto, que ven en los libros una alternativa para conocer cosas diferentes que van más allá de lo que a simple vista vemos. Y hay gente que en esas calles de la ciudad, en una ciudad dura, a veces gris, encontramos esos espacios que nos alimentan el alma y nos alimentan el conocimiento y que además trasciende de generación en generación, Arturo. Como le comenté, Miguel, doña Julia lleva mucho tiempo con los libros. Entonces vamos a empezar a que nos cuente la historia, que nos diga cómo empezó. Estudia filología, ¿cierto, doña Julia? ¿Estudió filología en la Nacional? Sí, señor. Sí, estudié filología en la Nacional en los años 70. Entonces, pues era una época bastante interesante para el país, pero eso no fue lo que me llevó a empezar con libros. Bueno, pero ¿cómo en los años 70 a alguien le da por estudiar filología? ¿Por qué se metió a estudiar filología? Bueno, fundamentalmente idiomas, ¿no? Que se llamaba filología e idiomas. Pues aún no, como que sí, a mí el mundo como que por suerte no me ha sido reducido, sino que siempre he tenido como ventanas abiertas al mundo. Nunca fui de estar solamente en un lugar ni con unos solos conceptos. Entonces, tal vez eso, el hecho de estudiar idiomas, como que sí le abre a uno un poco el espacio del mundo, como que se le abre a uno la ventana al mundo. Debió ser eso. Tan conscientemente seguramente no, pero bueno, resulté con eso. Los años 70, un momento muy convulsionado. Muy convulsionado. Con las dictaduras del Cono Sur, ¿cierto? Sí, señor, sí, Los señor. 70 está en el caso de Allende en Chile.
Chile. Fue la dictadura de Videla en Argentina, en Estaba Brasil. la operación Cóndor en todo su esplendor, ¿no? La En todo su operación. esplendor, sí, señor. Sí. Y el mundo de los libros tenía que ver también con esas historias, ¿cierto? Sí, pero entonces, a ver, yo después de terminar en la universidad, con el ánimo como de profundizar en el conocimiento de los idiomas, se me facilitó, me ofrecieron, hubo la forma de viajar al exterior, pero más como en la profundización del idioma, de los idiomas. Y estuve viviendo un tiempo, nunca, mi propósito era viajar a Inglaterra supuestamente, pero nunca se realizó eso, no viajé allá ni de paseo. Estuve en Alemania un rato, con la consecuencia de que allí conocí mucha gente de lo que usted acaba de mencionar, gente que había tenido que salir de Chile, de Argentina, con compañeros que habían tenido pues todas las historias crueles de desaparición de familiares, no sé cuánto. Eso me hizo como tomar un poco de conciencia latinoamericana, digamos. Pero Eso esa fue muy conciencia estaba interesante. antes, cuando estaba estudiando. Un poco, se inició un poco. Yo soy de barrio y soy de colegio de barrio también. Lo que sí estudié fue en un liceo nacional. Yo estudié en el Liceo Nacional Femenino Antonia Santos. De ahí salí a la Universidad Nacional, que fue donde estudié. Y lógicamente allá había ya unas ciertas inquietudes políticas por los momentos precisamente que se pasaba, pero no fui la más ni mucho menos revolucionaria, solamente escuchaba como conceptos como, sí, pero ya en Alemania por el hecho de las relaciones personales, donde se contaban tantas cuestiones duras, atrocidades de las dictaduras, etcétera, entonces sí, ya nos tocó, o me tocó enterarme un poco más de qué era todo ese mundo, todos esos sufrimientos latinoamericanos. Me volví Eh, un poco más latinoamericana. Doña Julia, Sí, señor. durante su viaje a Alemania, digamos, durante su viaje a Alemania y su permanencia en Alemania, ¿qué libros la llevaron a conocer un poco más a profundidad lo que estaba pasando en América Latina? Sí, estudiábamos, realmente hicimos un grupo, estudiábamos un poco de diferentes autores. Por ejemplo, ya leíamos en ese momento a Domitila, pues que él ya no había escrito, ya no escribió libros, ya se sabe, pero bueno, le escribieron el libro de Domitila, la boliviana, porque también me relacioné con muchos bolivianos, igualmente estaban allá, de parte de los chilenos, pues también leíamos varios textos, pero más que todo era cuestión política. Ahora, eso lo llevaba uno de todas maneras a la literatura en sí. Allá pues conocí, hay anécdotas que ya vienen a referirse un poco a la librería, por decir algo. Para mí, Margarita Yourcenar ya fue en Alemania un referente, por decir algo, por mencionar un personaje. Y yo llegué ahora que lleguemos aquí a Bogotá, a Colombia nuevamente, llegué al puesto de la 19, una caseta en la 19, exhibiendo libros de Margarita Yourcenar. Era uno que se llama, ay, ahora, perdón que se Tranquila. me fue la paloma ahorita. Bueno, un texto de Margarita Yourcenar. Yo no tenía muchos libros al principio, entonces lo ponía en un lugar, lo exhibía en otro lugar, lo movía para otro lugar y nadie me miraba el libro. Solamente más adelante, cuando Betancourt habló de Margarita Yourcenar, entonces se volvió importante Margarita Yourcenar aquí en Bogotá. Para mí, en ese momento, en esa experiencia, yo no quiero decir que mis experiencias sean las válidas para todos los que nos hemos ocupado de los libros, no, estoy hablando de mi experiencia. ¿Cuánto tiempo duró doña Julia en Alemania? 8 años alcancé a durar allá. Sí, señor, estuve ahí trabajando cual latinoamericana. No era, para ese momento no era muy fácil viajar al exterior. No, no, para nada. Eso fue bastante duro, bastante duro. Allá hay experiencias muy lindas, muy lindas, muy lindas, por lo que éramos muy poquitos latinoamericanos que estábamos allá. Entonces nos conocimos bastante cercanamente, porque éramos pocos y éramos todos estudiantes
y por supuesto, por suerte, todavía no había los viajes de los interesados en otra clase de negocios, nada, fundamentalmente éramos estudiantes con inquietudes de situaciones de los diferentes países, ¿no? Porque todos lo habían vivido en diferentes lugares. Bueno, ¿y la familia qué decía? Se va una joven bogotana, posiblemente que no había viajado, era la primera vez que viajaba fuera Sí. del país. ¿Apoyo o no hubo apoyo de esa familia? Sí, mucho, claro, muchísimo. Mucho llanto también, ¿no? Claro. Mucho, mucho llanto. Sí, claro, porque era una cosa muy diferente. Una experiencia dura fue que cuando yo estaba allá, durante mi transcurso allá, murió mi papá y yo estuve en una oficina, digamos, de Telecom desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Me pude comunicar yo con Bogotá para poder hablar sobre la muerte de mi papá. Pasé toda la noche allá en la oficina. Miguel, era que Pues era muy difícil comunicarse en esa muy época. difícil Claro, era una comunicar, época muy difícil Si para... uno claro. iba a llamar, yo recuerdo que la familia que estaba en el exterior y había una llamada y era no se demore mucho tiempo, que eso es mucho la plata que se va en una llamada. Claro, por supuesto. Eran dos, Imaginen tres minuticos. la comunicación, lo que les digo. Toda la noche pasé yo en esa oficina para poderme comunicar acá con Colombia. Toda Bueno, la noche estuve yo allá. doña Julia, y Sí, duramos señor. 8 años en Alemania aprendiendo y conociendo un montón de gente que Sí, venía pues de América Latina también y que estaba viviendo pues un proceso bien difícil en sus países de origen. Pero ¿por sí, qué señor. regresó usted a Colombia? Lo que dice la tierra llama. Al final, yo, bueno, como les comenté, yo trabajé como cualquier latinoamericana con los oficios varios, pero al final yo estuve trabajando en el consulado de España en Múnich. Yo viví en Múnich, o sea, tuve el mejor trabajo, uno de los mejores trabajos, un trabajo excelente donde tuve muy buena colaboración de los compañeros, de los jefes, muy, muy bien, pero definitivamente sí me hacía como falta regresarme acá, con toda la situación de este país y demás, pero yo creo que eso es mejor estar acá en la tierra que uno que estar allá de extranjero. No, siempre en Alemania, aunque por suerte tuve muchos, muchos buenos, excelentes amigos y compañeros, no deja uno de ser extranjero allá, Así es. con malos tratos de la gente también, y sí. No, no está uno en su casa definitivamente. Bueno, ¿y el amor no la llamó en ese momento? Pues también, en cierta forma. No, allá llegó una persona con quien a ver, hubo un cierto entusiasmo porque era muy distinto en hablar con una persona que sabía que era la carrera séptima, que era la cumbia, que era la canción de tal, ¿no? Que no lo sabíamos al tiempo y la podíamos bailar, a estar relacionada con gente pues de otros lugares donde uno pasaba muy bien y se disfrutaba mucho con los mismos alemanes, muy buena, tuve muy buenos amigos alemanes, novio alemán también, pero era muy distinto alguien que llegó y entonces pelearnos por la revista que llegaba cada 2 meses o 3 meses o por el periódico o algo así. Entonces eso hizo una cierta unión, más que, sí, que la pasión de pronto del amor, sino como la compaginidad en cuanto a conceptos, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, regresa a Colombia y ahí sí vamos a entrar en la materia en la librería. ¿Cómo Sí, sí. empieza ese momento? ¿Por qué decide usted, voy a crear una librería, voy a abrir una librería? Bueno, yo llegué de Alemania y empecé a buscar trabajo. A mí incluso me trajeron como de persona emigrada y de conocimiento supuestamente. Entonces me ayudaron un cierto tiempo y mientras tanto yo busqué trabajo, pero siempre me decían, nosotros la buscamos a usted, pero usted no nos busca a nosotros. O sea, nadie ofreció suficiente pago, digamos. El señor con el que me vine, Julio Ferro, él era cliente de unas paisas que tenían una caseta en la 19 y entonces allá nos poníamos cita con él. Él iba a comprar sus libros, yo también entonces empecé a comprar libros, pero como buenas paisas me convencieron
de que por qué entonces usted si no consigue trabajo, por qué más bien no se pone aquí al frente de la caseta. Y así empezó mi vida en la caseta. Como les ya insinué, mi inicio fue tratando de cubrir todos los lugares de la caseta con 20 libros, 30 libros, pero no tenía más al inicio. Yo inicié prácticamente sola y con muy poquitos libros, pero tenía sí eso que, por eso el referente de llegar de Alemania, llegar de Europa con unos nombres relativamente nuevos en ese momento. Eso creo que me sirvió. O sea, estamos hablando de que la caseta inició más o menos hacia los años 80. En los 80, en el año 80 yo regresé y en el 80 empecé la librería. Bueno, y Entonces, abrimos la librería y ¿qué tipo de clientes su merced recuerda que empezó a tener? yo mucha gente de verdad como interesada mucho como en la situación del país. Creo que esos momentos eran bastante inquietantes también y sí llegó bastante gente que leía mucho sobre Colombia, bastante. Yo estuve 10 años en la calle 19 y esos 10 años yo vendí muchísimas revistas y muchísimos libros sobre la situación del país fundamentalmente. Claro, vendí también mucha literatura, pero sí llegó gente interesada. La caseta fue un lugar muy visitado por personajes muy célebres, de los que lamentablemente he tenido que llorar a muchos. Yo he tenido que llorar muchos clientes, lamentablemente en la historia de la librería, pero Algunos, fundamentalmente de la 19 porque en la 19 pasaba mucha más gente. Basta pensar en un José Antequera, por ejemplo, que pasaba por la librería, el señor Manuel Cepeda, bueno, personajes que lamentablemente, por eso digo, ya me ha tocado llorarlos bastante. una mirada humanista de la librería, de una literatura crítica, se da por su paso en la universidad en Alemania o se empieza a dar más por las exigencias de esos clientes que van llegando y le van pidiendo algún tipo de literatura especial. Yo creo que más ellos y definitivamente los clientes son los que hacen una librería. Para mí es y seguirá siendo así. Las exigencias de los clientes que yo tuve y he tenido han sido bastante altas, que me han exigido a mí leer, aprender, conocer de muy diferentes autores de los que yo de pronto ni tenía noción, ¿no? Cuando, por mencionar algún autor, Norberto Bobbio no era el más cotidiano, a mí me lo preguntaban y entonces yo tenía que averiguar, por supuesto no estaba el Google ni mucho menos, entonces yo tenía que ver que más o menos quién era Bobbio, de qué escribía, cuáles eran los títulos, buscar y eso me ha exigido, los clientes me han exigido bastante, ¿verdad? Pues precisamente, doña Julia, tenemos algunos clientes que nos contaron cómo los había marcado la librería y cuál era ese sentimiento que tienen hacia usted. Pues vamos, Miguel, con algunos de ellos, con Leonardo, ¿le parece? Sí, arranquemos entonces con Ay, Leonardo a ver qué nos cuenta de doña Julia y sus libros. ay, tan bonito, qué bonito. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo. Pues yo quería decir que la librería de Julia marcó mi vida intelectual, pues ya que fue allí donde prácticamente conseguí todos los libros que tengo en mi biblioteca. Yo siempre le digo a mis amigos que pues libro que no se consiga con ellas que no existe. Y pues es que cada vez que yo necesité un libro, por difícil que fuera, o sea, no lo encontraba en ningún lado, era fijo que allá lo conseguía. Entonces pues por eso siempre era ir a la fija al Popol Vuh a comprar pues, los libros. También siempre recuerdo que la primera vez que fui allí, pues a mí me dio la impresión de que la señora Julia era un poquito mal geniada. Y pues no sé, yo siempre que pasaba por ahí, pues como que pasaba rápido y sin molestarla. Pero pues nada, pues con el paso del tiempo, con cada visita que hice al local, pues yo me di cuenta pues que eso fue un prejuicio mío y pues de hecho fue una muy mala impresión por mi parte, porque pues de hecho ella siempre estuvo dispuesta a ayudarme, por difícil que fuera el libro,
por complicado que estuviera la cosa, ella siempre, siempre, siempre me ayudó con mi búsqueda hasta los últimos rincones. Y pues eso es literal, porque de hecho una vez pues buscando los 3 tomos del Capital, literalmente le dimos vuelta prácticamente a todos los libros que dan en el local tratando de encontrarlo y finalmente pues los encontramos. Entonces pues nada, quiero mandarle un saludo y un abrazo muy cariñoso a la señora Julia y pues que muchas gracias por todo. Pues, doña Julia, Ay, muy bello. Leonardo, sí. Muy querido, qué querido, muchas gracias. Y es que esta anécdota fue verdad, lo del capital, que él me lo había preguntado y lógicamente yo sabía que lo tenía, se lo ofrecí, pero él no lo pudo llevar por cualquier circunstancia en ese momento y luego lo pusimos donde no debía estar y buscamos. Él tuvo que buscamos tiempos y casi que no aparece. Y eso que eran 3 tomos del Capital. Pero realmente con tanto libro sí a veces pasa que sí, que se refunden los libros. Eso varias personas me lo dijeron, doña Julia, y es que lo que no tenga usted, usted lo consigue. ¿Cómo hace? No, no, ojalá fuera cierto. Mire, yo lo que hago es ponerle interés. Para mí, cada cliente es para mí un personaje. Yo valoro muchísimo la gente que me visita ya por segunda vez. Pues lógicamente que lo primero, pues bien, pero ya el que llega por segunda vez me parece ya que es una persona valiosa y que me vale la pena atenderlo y colaborarle. Sé que para mucha gente no es tan fácil encontrar los libros, no tienen ni idea dónde buscarlos y eso que estamos en Bogotá. No se imaginan, por supuesto, sí, yo sé que ustedes sí se lo imaginan, pero y lo saben, lo que es la dificultad de buscar libros fuera de Bogotá y en ciudades incluso intermedias y mucho más en ciudades pequeñas. O sea, yo creo que, ¿cómo hago yo eso poniéndome en la situación de la persona? Lo que yo trato de hacer es eso. Si yo estuviera buscando, yo incluso soy capaz de decir, mire, si yo buscara ese libro y no lo encuentro, yo iría a tal par. Yo no tengo problema en decirle, búsquelo en tal par. Ahora las cosas tienen una cierta facilidad, que yo puedo mirar en el internet, que puedo preguntar, que puedo llamar. Por ejemplo, en la caseta, pues yo no tenía teléfono, pues no se podía llamar a nadie a preguntar si tenía el libro o no. Ahora pues es otra cosa, pero entonces antes pues como yo me fui relacionando con tanta gente, realmente yo he trabajado pues 40 años ya cumpliditos con libros. Entonces en 40 años he tenido la suerte de conocer muchos personajes más interesantes que otros y que también sé que recopilan libros interesantes o de determinados temas y más o menos uno se entera y eso es el trabajo que yo pongo como en manos de los clientes para que le llegue su texto. Hay gente muy agradecida y eso es pues de lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Claro que sí, doña Julia. Bueno, tuvimos la caseta en la 19 entre séptima y octava. Señor. Y recuerdo, gracias al internet, que Sí. pues que esas casetas las levantaron de un día para otro y pues las destruyeron. ¿Qué pasó? Cuénteme cómo vivió usted ese día. Muy doloroso, muy doloroso. Mi historia es muy linda para mí, en el sentido de que he tenido unas experiencias muy lindas, pero también he tenido muchos dolores. Ya les conté de los dolores de tanta pérdida de gente, de clientes. Pero también eso de la caseta tuvo unas cosas muy bonitas porque yo solidaridad. A nosotros nos venían anunciando, eso fue la crónica también de la muerte anunciada, nos venían anunciando que nos iban a sacar, que nos iban a sacar. Se hicieron varias propuestas, se hicieron varios trabajos, unos trabajos muy bonitos. Nosotros nos relacionamos con estudiantes de diferentes facultades de arte y entre otros trabajos que hicimos en ese momento. Y entonces ellos, muy colaboradores, hicieron murales de las casetas, en cada caseta un mural. Eso fue un trabajo bien bonito, bien interesante de parte de colaboración pues de los estudiantes, de parte de la sociedad, porque mucha gente sí nos quiso a nosotros en la 19, es que era un lugar muy interesante, muy importante. Yo tuve la suerte de estar junto a un vendedor de discos
que se hizo bastante conocido, muy conocedor de música, que viajó mucho incluso a Estados Unidos, a Europa, a traer música. Saúl, él murió bastante joven, pero eso fue una cosa bien bonita que nos creó una relación muy cercana. Pero entonces nos anunciaban que nos iban a sacar, nosotros hicimos varias propuestas y ofrecimos varias alternativas, pero nada, nos aceptaron prácticamente, y en una noche que estábamos incluso con varios concejales, estando allá, nos anunciaron, incluso un primo mío me buscó, supo, porque pasó por la 19 y vio que hubo tremendo operativo. Una cosa que yo no sé si eso se ha vuelto a ver, yo no creo. Participaron pues bomberos, había de todo, grúas, había policía, había motos, había de todo lo que necesitaban, gente para cortar la luz, o sea, de la misma empresa de energía, de todo había. O sea, eso es súper bien planeado, bien planificado. Entonces, cuando nosotros fuimos ya estaban levantando las casetas. Logramos que no se levantaran todas porque ya estaban levantando casetas, eso con grúas. Entonces eso se desbarataban. Mi caseta era muy buena, pero igual, entonces por mi caseta alcanzaron a llegar apenas al día siguiente. Los familiares míos, en este momento tampoco todo el mundo tenía carro, y eran muchos más carros, pero los pocos carros disponibles estuvieron ahí atentos a sacar libros toda la noche para que por lo menos no se llevaran los libros de la caseta, con caseta y demás. Claro. Que no quedaran regados por el camino, porque con mucho material de otros compañeros quedaron las cosas tiradas por la calle. Esas casetas las llevaron a un basurero, exactamente, y no estoy exagerando y no estoy queriendo ser víctima, pero llegaron exactamente a un basurero que había en Kennedy. Entonces ahí tiraron las casetas y ahí nos dejaron a nosotros con las casetas y a ver qué hacíamos. Luego fue cuando nos ofrecieron, pues había la alternativa, lamentablemente en el grupo de libreros, pues ahí, yo me imagino que en muchos grupos hay diferentes personas con diferentes alternativas de pensamiento, entonces unos ya hicieron como la coalición, el arreglo con el Banco Central Hipotecario, que ya no existe, y habían tomado algunos locales ya, pero nosotros que estábamos creyendo en el compañerismo y en que íbamos a lograr algo juntos, nos quedamos un poco por fuera. Fue gobierno de Pastrana, ¿no? De Pastrana. Pastrana en la alcaldía. En la alcaldía. Pero pues aquí como anécdota, sin más críticas, sin más nada, solamente como comentario, cuando se inauguró, porque nosotros entonces la alternativa que nos dieron fue adquirir unos locales, que de locales tienen poquito porque no le alcanza a caber la palabra local, por lo pequeños que son. Ustedes deben conocer, no hay una ventana, no hay nada, bueno. Eso fue la supuesta alternativa que nos dieron y nos resultaron vendiendo esos locales a un plazo de 15 años, cual casa, con UPAC, con todo lo que existió en ese momento. O sea, entraron en deuda. Entramos, pues sí. Entonces, que porque ya éramos propietarios del local, pero eso cambió mi vida totalmente porque nunca fue lo mismo y ya cumplí 30 años allí en el Centro Cultural del Libro, pero nunca fue lo mismo que estar en la calle, nunca, porque la 19 fue un sitio muy interesante para la ciudad, allá llegaba cualquiera que tenía una cita en la 19 con séptima, mientras tanto se leía una revista, pasaba por el libro, sí, en cualquier momento las personas que trabajan por ahí en el centro a las 8 de la mañana daban por el libro para su hijo o para ellos de carrera o en la hora del almuerzo. Ya donde estamos nosotros es distinto, es ir hasta Romarse, ir hasta allá. Si quiere dar una vuelta por la esfera pública, síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública CO.
o escúchenos por Spotify, iVoox y Anchor. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. En mi época de estudiante en Marcha McLuhan hablaba sobre la aldea Claro, global, que seguramente era uno de los autores que usted tenía en ese momento. O ese claro. libro muy conocido, El hombre latinoamericano y su mundo, ¿no? Que Todos esos, ese fue un libro muy claro, conocido. Los trabajos claro. de Orlando Fassborda. De Falsborda, todo eso, pues yo tuve la suerte de, por ejemplo, tener también de cliente a, por decir, Arturo Alape, pues es que en la calle siempre cualquiera pasaba, ahí sí se que cualquiera, no menospreciando la palabra, sino cualquiera en el sentido de que el peatón, el que estaba en la calle, pues se acercaba fácil a adquirir el libro, a preguntarlo, ¿sí? No era el exclusivo de ir a buscar el libro, era que el libro estaba como al alcance del cliente. Doña Julia, tenemos otra persona que increíblemente no la conoce, pero la conoce muy bien. Ella Ah, bueno. Se llama Pilar. Vamos a escuchar a Ah, Pilar, Miguel. sí, yo sé. Listo. Ay, tan bella. No recuerdo con exactitud cuándo hice la llamada que me vinculó a Julia en su librería Popol Vuh. Tal vez hace unos 3 o 4 años que inicié un taller de escritura creativa en Pereira y la bibliografía que nos sugieren semanalmente es un poco difícil de conseguir, pero Julia siempre atiende mi llamado y sabe de mi inmensa felicidad cuando me avisa o me envía la foto de la carátula del libro que me consiguió. Y pues en lo personal estoy inmensamente agradecida con ella por su continua atención y por el afecto que generamos mutuamente por los libros. Cada libro que me consigue es un aporte más a mi crecimiento en el arte de escribir y pues mi gratitud inmensa siempre, ella lo sabe. De Julia no tengo mayores recuerdos porque nuestra relación ha sido virtual, siempre es por teléfono y ahora por el WhatsApp, y nunca hemos conversado por largo tiempo. Siento que es en lo poco que he percibido y en una charla que vi en Instagram. La veo como toda una mamá, es muy cálida y generosa. La noto como una persona tranquila, sobria, pero muy estricta y tajante. No va con rodeos, dice lo que tiene que decir en su momento. Y pues tiene a flor de piel en su voz la sabiduría y la seguridad que da el verdadero crecimiento. Ella ha pasado por la vida de la mano de unos grandes e incondicionables compañeros que son los libros. Me parece muy tierna además la foto que siempre he visto de ella en WhatsApp, me parece tierna, muy querida y pues la siento mi amiga virtual. Gracias. Ay, muy linda. Muchísimas gracias, Pilar. Te agradezco muchísimo. Sí, ha sido una bonita relación que se ha establecido ahí sin conocernos, pero sí, yo también la siento muy cercana porque ella también es muy expresiva para alegrarse cuando se le consigue un libro y por suerte nos ha ido relativamente bien. Se han conseguido algunas cosas difíciles. Siempre es Muchas que gracias. los libros, como hacía la introducción, abre alianzas, abre puertas, hace amigos, ¿cierto? Los libros es una forma de encontrarse con Muchísimo, otros. muchísimo. Yo tengo unas experiencias muy bonitas, muy, pero muy bonitas. Hay un amigo ya que lo conocí pues como librero, como cliente, incluso él no compró nunca mucho, pero llevaba gente que compraba. Y hoy en día conozco, pero pues la abuela, la mamá, las hermanas, las amigas de las hermanas, los tíos, sí, y eso pues, bueno, una persona digamos más especial, pero hay varios que conozco yo, pues familiares y amigos, si uno lleva al otro, entonces resulta uno conociendo un poco de gente que aunque sea ni siquiera han sido clientes, pero sí se forma una relación bonita. Y otra cosa que para mí es un honor y es, siempre lo cuento, me gusta relatarlo, que por la librería han pasado personas que compran libros, luego sus hijos van a comprar libros y ya sus nietos han llegado a comprar libros. Para mí eso es de las cosas más bonitas que me pueden ocurrir. Muy bonito eso que se haya heredado esa costumbre de la lectura y ese amor por los libros.
Qué bien, qué bien. Un cliente siempre lleva a otro cliente. Y también Sí, tenemos señor. a un cliente que nos dejó también un mensaje para doña Julia. Qué bonito. Augusto Bernal, realmente yo creo que Julia no marcó mi vida, hizo mi vida, en un sentido total, como persona, como amante de los libros, como un lugar muy determinante, la librería de ella, donde se podía encontrar esas joyas que eran joyas en ese momento, o algunos libros que en un momento tal vez no eran joyas para uno de pequeño puber iniciado, sino que con el tiempo empecé a entender que realmente lo que había allí era muy importante y lo utilicé de buena manera en mi formación, en mi vida y en mi profesión, gracias a Julia. Creo que eso más que marcar es un recuerdo perenne. Me acuerdo mucho de libros de literatura, de poesía, de teatro, de cine. Había mucho libro también de información sobre Latinoamérica que era un poco difícil de conseguir y Julia en eso tenía esa capacidad de armarle a uno su marco de vida a partir de los libros. Eso creo que para mí fue Julia. Leonardo comentó la anécdota del Capital, pues Augusto no se quedó atrás también y nos cuenta cuál es uno de esos recuerdos que tiene más presente. Creo que el mejor susto que me he pegado lo hizo Julia indirectamente porque buscando libros pasé por su lugar y había una montaña de libros donde realmente no se veía a la persona que atendía y yo seguía mirando y esculcando, parecía como no sé si era un ladrón o era simplemente un curioso que había encontrado cosas que no sabía que existían y creo que ella de alguna manera me veía muy socarronamente detrás de todos esos libros porque mientras ella se levantaba yo estaba agachado buscando los libros y de esa manera creo que eternamente la describiría y en los últimos de las últimas cosas que tuve un conocimiento de Julia fue en la sala de ese pequeño teatro donde tenían una librería y había cosas que no sabría cómo describir ahora, había joyas, había amor, había literatura y había grandes, gigantes y enormes deseos de ser leídos. Y en eso creo que es la mejor descripción de Julia. Nos enseñó a mirar, nos enseñó a leer, nos enseñó a pensar y nos enseñó a creer y a ver que los libros aún son importantes. Pues eso nos contó Augusto, doña Julia. No, muy bello, no, pues yo, por ejemplo, como ya les dije, todos mis clientes son para mí muy importantes y hay personas que me merecen mucha reverencia. Yo sé los conocimientos que tiene Augusto, es envidiable, es admirable. Entonces, que una persona así tan capaz, tan conocedora, hable de mí me parece muy, muy conmovedor. Muchísimas gracias a ustedes por haberlo entrevistado y él con esas palabras tan lindas. Me parece que el trabajo de ustedes sale a relucir con esos personajes, esas palabras tan lindas. Bueno, Miguel, vamos a entrar al presente, pero antes yo quiero hacerle una pregunta a Julia. Ya los clientes de Julia nos han contado cómo los ha permeado la librería, cómo Julia ha sido significativa para ellas. Ahora yo quisiera preguntarle a Julia, ¿cómo la ha cambiado a usted sus clientes y su librería? ¿Cómo ha sido ese cambio durante estos 40 años de tener una librería? ¿En qué cree que se transformó, Julia? Sí, ha habido pues realmente muchos cambios. No sé, quizás, no sé, ahorita no sabía que me iban a hacer esa pregunta, ni ninguna, pues no la tengo calculada, ninguna respuesta, pero yo creo que han despertado mi sensibilidad y han despertado mi amor. Yo me permitiría resumir eso, que el amor hacia la gente creo que ha crecido en mí y como la sensibilidad. Y por eso tal vez es lo que yo digo, como hago mi trabajo, de ponerme en el puesto de la otra persona, buscando un texto que si les cuesta trabajo. Y yo creo que lo hago por puro como amor, pero no sé si será incluso amor como a mí misma, que
que yo me pongo en la situación de la persona, porque es que uno conoce gente que viene, yo he conocido muchos muchachos que les cuesta mucho trabajo conseguir un libro y van al puesto mío, van a la librería en cicla, viniendo desde Soacha, porque no tienen para un transporte o porque, bueno, porque saben que allá encuentran el libro, se pegan el viaje, entonces como que todo eso me hace a mí como muy sensible. Yo creo que la sensibilidad es lo que más ha despertado en mí. Pues yo estaba pensando, Miguel, un poco en que un librero, una librera en este caso de Julia, es como un profesor, es como un maestro, Miguel, porque efectivamente lo guía a uno por las letras, es decir, por el aprendizaje, por el conocimiento, entonces me parece importante. Creo que vamos a entrar a la parte final de esta entrevista, Miguel. ¿Con qué preguntas vamos a hacerle a Julia? Bueno, Julia, la vida pasa por los libros y la historia pasa por los libros también. Usted ha sido testigo de, pues, de muchas generaciones y de mucha historia reciente colombiana. En los 70, los 80, con los movimientos sociales, los movimientos políticos, los 90, los procesos de paz, los procesos de movilización social. Sé que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento sobre este tipo de temáticas, pero quisiera que para nosotros, las nuevas generaciones, nos recomendara un libro o dos libros donde pudiéramos conocer el contexto histórico del país, que nos diera una mirada general o una mirada amplia de lo que ha pasado en Colombia para saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. Uy, es que esas son las preguntas que a mí siempre me parecen difíciles de contestar, porque siempre enmarca uno mucho la respuesta. Yo creo que va a variar mucho, digamos, qué época se está estudiando, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, por la cercanía mía, como les decía yo, por decir los libros de Arturo Alape, pues pueden ser bastante significativos. Estaba leyendo en estos días el libro de Molano, que le sacaron póstumo. Hace un recuento para lo que yo percibí muy general, muy sencillo, ya se sabe, son las cartas a la nieta, Cartas Antonia. Entonces él con la nieta, pues yo creo que ustedes seguramente ya leyeron el libro, o muchos de los que me escuchan habrán leído el libro, saben que él le cuenta la historia de los lugares por donde va pasando. Entonces es un texto que me parece que sirve un poco de actualidad colombiana, pero al mismo tiempo como de historia, de que han sido todas esas emigraciones a diferentes lugares, de los desplazados, sí, me parece que esos textos valen la pena, pero lógicamente si ya hay una cosa más de estudio profundo, pues también está, por ejemplo, Colombia, una nación a pesar de sí misma, pero no deja de haber un montón de textos que independientes, digamos, más enfocados a un tema determinado, por ejemplo, los libros de Olga Bear, los libros sí, son títulos que me parece que vale la pena conocer. Darío Villamizar, bueno, Oti Patiño, ellos han hecho sus estudios ya desde el punto de vista de lo que ha sido la guerrilla. A propósito de estos temas, un momento interesante para la librería fue el tiempo en que se habló del proceso de paz, que no vamos a entrar a comentario, pero fue interesante cómo allá llegó de gente a buscar textualmente, a esculcar en la librería, porque había muchos textos de diferentes épocas de la historia colombiana. Fue un momento muy bonito que llegó allá mucha gente bien importante que estaba escribiendo, interesado en conocer más de los procesos en Colombia. Pero sí, yo soy, en ese sentido yo no me siento profesora, o yo no sé, o yo sería otra clase de profesora, porque yo quiero más que la gente se vaya por su gusto, escoja. Bueno, si ya me dicen, bueno, es que yo quiero saber un poco sobre determinada época o sobre determinados pensamientos, yo puedo sugerir algo, pero que yo he sido muy poco afable en ese sentido de dictar como la cátedra. Soy más bien
contraria a eso. Y bueno, entonces pasamos por un montón de épocas y llegamos a una época que nos tocó a todos y nos está marcando, y es esta nueva normalidad de la pandemia. Entonces las librerías están cerradas. ¿Cómo está haciendo usted para continuar con la librería? Ahí me estoy valiendo de las relaciones realmente con otros vendedores de libros, con otros libreros, y ya la larga trayectoria mía me ha hecho conocer más o menos quién tiene determinados libros, quién distribuye, qué títulos se manejan, quién maneja títulos de historia, quién de literatura, quién de arte, quién de cine, valiéndome de eso estoy, digamos, mediando. Yo me he pasado estos 5 meses realmente en el apartamento donde vivo, y desde ahí he hecho todas las ventas y las relaciones porque no he salido. Yo soy ya modelo 70, entonces tengo que estar en la casa. Entonces lo he hecho todo desde acá, acudiendo a la gente, mucho teléfono, eso sí me pego mucho del teléfono, del WhatsApp, pues me ha servido muchísimo estos elementos. Lo que mencionaba Augusto, el último momento también estuve yo en un lugar que se llama La Sala, un lugar muy, muy, muy interesante que me acercó bastante al arte, porque es una sala también de teatro, se llama La Sala porque es también teatro, y allá Augusto dictó unos talleres de cine, hizo unos cineforo, y una cosa muy, muy interesante que por supuesto ese lugar también está cerrado. Entonces me he tenido que valer solamente de las relaciones incluso hay muchas cosas que yo no he podido vender de lo mío porque no puedo ir a los sitios donde tengo los libros. No siempre he podido ir a donde tengo los libros, ni hay alguien que vaya. Entonces, sí, ha sido un poco difícil, pero bueno, por suerte, pues con la colaboración de mi hija fundamentalmente, pero ahorita, por ejemplo, me está acompañando un sobrino, hay unos sobrinos que muy interesados en la librería, son unos jóvenes, muy jóvenes, que han sacado libros de la librería, los tienen ellos subidos a su propio canal, y ellos han conseguido también una cierta clientela, y lógicamente con mi apoyo, pero yo solamente apoyo, ellos son los que trabajan, en los que están al frente de ese trabajo. Pues con esta pandemia tocó entrar a ese mundo de lo digital y sin duda obligatoriamente. Y hay un momento que me cuentan, pasamos de la librería Popol Vuh a la página Julia la Librera. Esa página es una idea que nace de este momento difícil, pero que permite visibilizar su librería, Julia. Sí, en parte. Eso, bueno, ustedes saben bien que eso tiene un trabajo muy intenso, muy dispendioso, y lo que está en la página es muy, muy, muy poco de lo que realmente existe físicamente en las librerías. Y me refiero a las librerías porque me refiero a la del centro, a la Popol Vuh, y me refiero a la librería que tengo en la sala, ya tengo todavía libros. Pero todavía eso sigue y sigue. Por eso cuando hablo de esto siempre recomiendo pues la comunicación conmigo, para la consecución de otros libros o de libros en general, porque muchas cosas yo tengo, pero no están todavía en la página. Eso continuará. ¿A través de qué medios se pueden comunicar con usted el que quiera darle por un libro? Por medio de la página, hay varios, pues esa forma es una, o también por medio de mi celular, yo tengo WhatsApp, entonces con mucho gusto, no sé si es apropiado ahorita decir el número o... Lo solicitamos ahora y lo dejamos en nuestras redes. Bueno, Miguel. Bueno, sí, señor. La página es www.julialalibrera.com, y en Instagram también la encuentran como Julia la Librera. Ahí en la página web encuentran el WhatsApp, ahí para que se puedan comunicar automáticamente con doña Julia. Doña Julia, yo tengo una última pregunta, y es, ¿el libro como lo conocemos, tal cual como lo conocemos, va a desaparecer algún día? Bueno, siempre se pregunta lo mismo, entonces yo oí un comentario que yo me lo tomo. Dicen que los libros no van a desaparecer mientras exista la Biblia, que la Biblia es el libro más leído en el mundo entero y durante todas las épocas. Entonces dicen que mientras exista la Biblia, esa no va a pasar solamente a internet, ni mucho menos, que mientras exista la Biblia, alguien lo dijo, no sé exactamente quién, pero yo lo
repito. No, yo creo que no. Y me parece que estos días han sido interesantes para los libros, porque me parece que la gente en su encierro y en su falta de comunicación con el mundo externo, creo que está recurriendo a comunicarse por medio de los libros, a llegar a otras voces y a otros sentimientos. Pues Creo doña Julia, que ha sido un honor tenerla en nuestro podcast. Para nosotros ha sido realmente un honor contar con usted en este programa. no, a ustedes realmente aquí la que tiene que sentirse honrada soy yo. Muchísimas gracias. Yo he hecho el trabajo con amor y aquí estoy, seguiré en lo mismo. Miguel, yo quiero hacer un agradecimiento a dos personas, a Juliana, la hija de doña Julia, quien fue muy colaboradora para este podcast, nos ayudó mucho, y Ángela María Guerra, que fue por quien llegué a esta historia, doña Julia. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, un honor y un gusto haberme comunicado con ustedes y habernos visto, aunque sea por estos medios. Y entonces con mucho gusto y a la orden. Claro que sí, vamos a continuar con este legado de la librera doña Julia, ya en digital, pues mientras podemos ir a la física y pues aprovechar esos medios digitales para podernos acercar al libro y a estos personajes tan interesantes que tenemos en Esfera Pública. Muy bien, y con la Muchísimas historia gracias. de doña Julia, pues nos despedimos Miguel Camacho y Arturo Rojas en este podcast de Esfera Pública. Hasta pronto. Chao, chao. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.